Bueno, entonces, estamos en la anamnesis, dato de filiación, motivo de consulta, ¿por qué consulta el paciente? ¿Verdad? Acá en el motivo de consulta, prácticamente es lo que es un síntoma. Prácticamente sería el síntoma, que sería el por qué el paciente viene a consultar prácticamente, ¿sí? Motivo de consulta. Después nosotros hay el antecedente de la enfermedad actual. El antecedente de la enfermedad actual es prácticamente el relato de todo lo que sucedió desde que empezó su motivo de consulta hasta que viene junto a nosotros. Ese es el antecedente de la enfermedad actual. Entonces, elijan un síntoma. Un síntoma. ¿Cómo? Cefaleia. Vômito. Vómito. Entonces, si nosotros ponemos acá vómito, para uno hacer el antecedente de la enfermedad actual, hay que conocer la anamnesis del motivo de consulta. ¿Sí? ¿Entiendes? Porque lo que nosotros vamos a poner acá es el antecedente de la enfermedad. Él vino por vómito. Entonces, si vino por vómito, yo voy a tener que preguntar, ¿cuándo inició ese vómito? ¿Sí? Esto no hay una regla así que sí o sí tienen que seguir así. Depende de cada síntoma. ¿Sí? Entonces, ¿qué a mí me importa si una persona viene por vómito? ¿Cuándo inició ese síntoma? ¿Cuándo? ¿Cuándo inició el vómito? ¿Sí? Eso es saber cuándo, es saber si sería la fecha y hora. ¿Sí? ¿En qué circunstancias ocurrió ese vómito? Si ese vómito ocurrió estando la persona sentada, parada, acostada, haciendo alguna actividad física. ¿Sí? ¿Entiendes? Entonces, ¿cuándo empezó el vómito? ¿En qué circunstancia comenzó el vómito? ¿Sí? Frecuencia. ¿Cuántas veces tuvo vómito hasta que consulte con nosotros? ¿Sí? Frecuencia y poder cantidad puede. Podemos preguntar la cantidad. Pero si vamos a preguntar la cantidad, ¿cómo vamos a preguntar la cantidad? ¿Cómo le vamos a preguntar? Pero el vómito no va, voy a vomitar. No todo, a veces sí. Entonces, para el vómito podríamos ver la cantidad, pero la frecuencia nos va a ayudar ya. ¿Verdad? Porque podemos ver cuánto es la cantidad, pero yo creo que con la frecuencia es más que suficiente. Con respecto al vómito. ¿Sí? Entonces, características de lo que sería bueno. Características del vómito. Entonces, ¿qué tipo de vómito es? Un vómito alimentario, o sea, todo lo que uno comió fue lo que echó todo. O si lo que está echando es solo líquido y el color de ese líquido. Eso es lo que normalmente suele ser más. ¿Verdad? Entonces, uno puede empezar teniendo un vómito alimentario, que todo lo que come echa. Después tener un vómito líquido de coloración verduca que sea bilioso. Puede tener incluso un vómito con sangre y eso se llama hematemesis. O puede tener un vómito de coloración marrón, porrosa, que es como si fuera el vómito con heces. Entonces esa sería la característica que usted tiene que preguntar del vómito. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Qué más podríamos preguntar del vómito?
Entonces, 6 sería algún desencadenante. Algo que le pudo haber producido que pueda ser alguna alimentación, ¿verdad? O tuvo algún golpe en el estómago, alguien le golpeó, ¿verdad? Porque alguna medicación, si se pasó más en la comida, si ayer comió mucho asado, ¿verdad? Si de repente en la ensalada tenía mucha mayonesa, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué más podemos preguntar con respecto al vómito? ¿Qué más? ¿Terminó las ideas? Entonces, si terminó la idea, por fin, síntomas acompañantes. Y a nosotros preguntar síntomas acompañantes, puede ser que este síntoma acompañante en realidad pudo haber sido motivo de consulta y ahí no se modifica toda la historia. Esto no va a dar la historia de una enfermedad, que de acuerdo al relato como yo hago me va a orientar hacia una enfermedad. Y cuando yo esté haciendo eso, yo me voy a estar dando cuenta que él me está contando sobre una enfermedad que yo ya conozco. Entonces quiere decir que tenemos que conocer la gran mayoría de la enfermedad. O si no, por lo menos orientarnos hacia el órgano y qué puede dañar ese órgano para pedir los estudios. Entonces, esto no vamos a tener, nosotros en nuestra mente vamos a tener ese, entonces vas a decir, paciente de sexo masculino de tantos años de edad que viene a consultar por vómito, ¿verdad? Que inició el día de ayer, que inició el día de hoy a la mañana, antes de desayunar, después de desayunar, o no desayunó. Entonces yo puedo preguntarle el día anterior si qué comió, ¿verdad? ¿En qué circunstancia al levantarse, estando acostado, se despertó? ¿Cuánto vomitó 2 veces, 3 veces o solo una vez? Su característica es tipo alimentario, verde, líquido, es porroso, es marronado, ¿qué color tiene? Un olor fétido, un olor como ese, o un olor fétido como alimento, o sea, el olor también. ¿Por qué se produjo? ¿Por qué se produjo? ¿Verdad? Que acá yo ya normalmente ya le pregunté acá si el día anterior comió o no comió, y si está acompañado de fiebre, náusea, vómito, cefalea. Entonces, ahí puedo yo hablar que él está empezando con una gastritis y de tiene fiebre, y después le pregunto, ¿tuvo diarrea? Y puede tener una gastroenteritis. Ahí yo puedo pensar en que puede ser una causa. Ahí yo voy a buscar la causa de una gastroenteritis. Entonces, yo no pongo así numeración, yo ya hablo de todo lo que yo le voy preguntando. ¿Sí? Hago un relato. Consultó por fiebre que inició tal día, estando al despertarse 3 veces por día, de consistencia al inicio alimentario, después líquido verdoso, que fue desencadenado por una comida que realizó el día anterior, está acompañado de náusea, vómito y diarrea. ¿Se entiende? Entonces así es lo que... Entonces depende del síntoma que ustedes pongan acá, van a ir haciendo el relato. ¿Sí? Bueno. Entonces, ahí yo tengo un antecedente de la enfermedad actual. Algo que nos va a ayudar mucho se llama antecedente remoto de la enfermedad actual. O sea que, ¿qué pregunta nosotros hacemos en el antecedente remoto de la enfermedad actual? Le preguntamos si esto que le pasó ahora ya le había pasado alguna vez, pero no en esta circunstancia, sino en otra oportunidad, ¿verdad? Y si te dice sí, y ahí me puede ayudar uno a ver si esto yo hice bien o si esto que yo le pregunté acá entra en este todavía. Entonces,
Yo suelo tener diarrea todas las semanas. Pues vos le preguntaste, hoy no me empezó. Y después le preguntaste, anteriormente lo había dicho, sí, yo todas las semanas me pasa eso. Y ahí ¿qué le vas a preguntar? ¿Hace cuánto, verdad? Y hace 2 años que yo tengo así. Entonces yo probablemente mi antecedente de la enfermedad actual es una enfermedad mucho más lejos. Y eso yo de acá traslado acá. ¿Se entiende? Y este no va a corresponder entonces ahí. Ahora, si te dice, hace un mes que yo tuve también un cuadro similar, o hace un año yo tuve también un cuadro similar, o tuve en mi infancia tuve 2 cuadros similares y ya después pasó. A eso vos podés ponerle que es antecedente remoto a la enfermedad actual. O sea, es un dato que puede estar relacionado con mi enfermedad de ahora, o puede ser un dato que no tenga nada que ver, pero eso vamos viviendo con el tiempo. ¿Para qué nos ayuda ese antecedente de la enfermedad actual? Para ver si esa persona ya tuvo esa enfermedad y aparte de eso, van a preguntar qué te hicieron los médicos ahí, qué diagnóstico te dieron, qué tratamiento te dieron, resultó ese tratamiento, entonces ya te va a dar un dato. Si es la misma enfermedad y te resultó el tratamiento, usted puede incluso dar la misma medicación y el mismo tratamiento. Si al final usted concluye que es la misma cosa y funcionó. Si es la misma enfermedad y en aquel entonces tardó para mejorar, entonces usted puede ver si él agarrar y hacer un tratamiento distinto. Entonces ayuda mucho ese preguntar si eso ya le pasó en alguna ocasión. Uno, para ver si realmente nuestra enfermedad es muy vieja o una enfermedad nueva. O si tuvo esta enfermedad igual anteriormente. Y qué resolución le tuvo en ese entonces. Bueno, entonces en el caso de vómito en la batalla, ¿tuviste vómito alguna vez? ¿Quién no tuvo vómito alguna vez? ¿Verdad? Entonces le pregunta, ¿y cuándo? Ni él me recuerdo, hace 3, 4 años. Entonces probablemente no tiene relación con lo de ahora. ¿Sí? Entonces es un antecedente remoto, solía tener relacionado a cuadro alimentario. ¿Y por qué es importante que te diga relacionado a cuadro? Es la misma alimento siempre. ¿Verdad? Y si te dice que sí, hay que ver qué tipo de alimento. ¿Verdad? Por ejemplo, un paciente celíaco que no consumía anteriormente y justo ahora reactivó otra vez y cosas así. Entonces ahí te va a ayudar a pensar en enfermedades crónicas. ¿Sí? Si nosotros encontramos algo que tenga relación y que no fue resuelto, entonces ahí nosotros vamos a decir que es una enfermedad crónica. Ahora, si nosotros vemos que algo nuevo o algo viejo pero fue resuelto y ahora se muere, entonces es una enfermedad aguda. ¿Sí? Entonces, antecedente remoto de la enfermedad actual. Después, antecedentes patológicos personales. ¿Sí? En el antecedente patológicos personales, nosotros primero, lo más principal es hablar primero de enfermedades que ya tuvo anteriormente. Y siempre hay que preguntarle de algunas enfermedades crónicas que son muy prevalentes a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, aunque no te diga que él es hipertenso, hay que preguntarle si es hipertenso. Hay que preguntarle si es diabético, hay que preguntarle si es dislipidémico, hay que preguntarle si es alérgico. ¿Y a qué es alérgico cuando te dice que tiene alergia a algo? Y hay que preguntar, entonces, si es a medicamentos, si es a y hay que preguntar si es asmático. ¿Sí? Porque todas estas alteraciones, si no están controladas, llevan mal pronóstico y a un mal tratamiento si no tenemos en cuenta esta enfermedad y si él está tratado. Entonces, no sé si en Brasil ocurre eso, pero acá en Paraguay ocurre mucho que te dice que no tiene nada de eso, ninguno de eso. Pero vos le preguntás, ¿y qué medicación tomás todos los días? Y ahí te dice que toma enalapril, que se aplica insulina, que toma atorvastatina, que recibe cetiricina y que se hace un PAF cada 6 horas. Te tira todos los medicamentos. Con esos medicamentos usted ya puede presuponer que el paciente probablemente tenga eso. Y ahí le pregunta por qué. Y supuestamente le están controlado, entonces él piensa que está curado. Y no es así. Entonces, por eso siempre es importante preguntarle, ¿tenés algún antecedente de alguna enfermedad anterior? Y ahí te va a decir si tuvo anteriormente una poliomielitis, tuvo fiebre en la infancia, tuvo sarampión, todas esas cosas, ¿verdad?
hay algunas cosas que tienen relación con el motivo de consulta. Si vos encontrás alguna enfermedad que tiene relación con el motivo de consulta, vos tenés que preguntar directamente acá, aunque no te diga el paciente. Si vos por su vómito pensás ya que el paciente tiene un VIH, le podés preguntar ya en ese momento. ¿Tuviste antecedentes de VIH? ¿Te hicieron la prueba? ¿Sí? Y ahí él te puede decir. Si no hay ciertas preguntas que si no hacen, el paciente no le va a decir. Por vergüenza, por miedo o por desconocimiento de que eso es importante. Entonces hay preguntas que tienen que hacerle directo. Por eso que la historia clínica es confidencial y es del paciente. Solo puede ser divulgado a otra persona con autoridad del paciente o si él pone a alguien que es su tutor en ese momento o su responsable en ese momento. Si no, no. ¿Se entiende? Entonces, ahí se pregunta todas las enfermedades que ella tuvo. Eso nos va a ayudar a saber cómo él está el paciente, qué medicamentos tuvo, si se resolvió o no se resolvió. Entonces hay que preguntar si esa enfermedad, cómo fue medicada y las medicaciones. Las medicaciones, ¿qué ustedes piensan que es importante de preguntar a una persona que toma una medicación? Sí, entonces, el fármaco, la dosis, tiempo, frecuencia, después. Y si te dice que toma correcto. Si te dice, ahí. Si está todas las veces, ele toma que está Y si te dice él es hipertenso. Y si te dice él es hipertenso y toma la PRIL una vez al día de 20 miligramos. Eso no puede tratamiento, no buen tratamiento. Só toma quando tem dor de cabeça. No sabe todavía porque todavía no dije fármaco. Pero vos podés pensar, no podés todavía decir ahí si es correcto o no es correcto. El enalapril normalmente su vida media es de 12 horas. Quiere decir que si tomas solo una vez al día, el tratamiento probablemente no sea correcto. Pero eso va a quedar con una interrogante. Entonces, tiempo, frecuencia, hay que preguntar 1, 2, 3 veces, porque los fármacos tienen su tiempo de acción. Entonces, si tomas solo una vez una medicación que normalmente se toma 2 veces, hay que ver en el contexto de por qué. Solo una vez toma. Pero en la prisa suele tomar 2 veces. ¿Por qué vos tomás solo una vez? Porque el médico te prescribió así. Si el médico le prescribió así, nosotros tenemos que ver si el paciente, su presión, cómo estaba. Que eso vamos a ver en el examen físico recién. Entonces, consumen una oportunidad por prescripción médica. ¿Es regular o no es regular? ¿Es bueno o bueno? No sabemos. Pero si él te dice, porque yo tomo así, porque me dijo mi vecina, ahí ya sabe que el tratamiento es irregular. No corresponde a un buen tratamiento. Pues yo tomaba antes 2 veces al día y después ya me sentí bien, entonces le tomo uno nomás. No, es un buen tratamiento. ¿Sí? Y si te dice que no toma solo cuando le duele la cabeza, ese ya sabemos que no es un buen tratamiento. Todo eso nos va a ayudar a que no se hace bien tratamiento, entonces probablemente ese es el pronóstico de eso. Aparte de hipertensión va a tener nefropatía, puede tener cardiopatía, puede tener una insuficiencia renal, puede tener una arteriopatía, millones de cosas puede tener por culpa de ese pequeño dato. Que ya a mí ya me va a orientar a buscar esas cosas al decirme que no estaba tomando como yo sé que tiene que ser. Entonces es mucho a la interpretación del médico, va a poner si es irregular o irregular. Lo bueno es aclarar por qué vos pensás que es irregular. Porque este documento ya hablamos que se le va a quedar al otro colega, se le va a quedar a la institución y se le va a quedar por siempre para ese paciente. Si uno escribe mal algo, el otro que ve, si entiende, va a tener que escribir de por qué él piensa que no corresponde lo que está escrito así. Pero va a ser un lenguaje científico, no atacando. Va a decir que no corresponde porque su presión estaba bien, entonces el paciente era un tratamiento regular. ¿Se entiende? Entonces, esto siempre hay que preguntar entonces cuando vemos la medicación. ¿Hay algo más que tenemos que preguntar para la medicación? Después, ¿qué más vamos a preguntar para la medicación? ¿Qué más es importante? Como un medicamento para motivo da consulta. Sí, eso ya preguntamos en el antecedente. Pero algo un medicamento que no tiene nada que ver con el motivo de consulta. Que es importante también. Que cuando vienen farmacología van a saber que eso es muy importante.
si una mujer no le da óvulo vaginal y en vez de ponerse, y es un tratamiento local y consume, va a tener el efecto. Hay un chiste donde el doctor House agarra y le dice así, el que se hace PAF, agarra y le dice cómo hace, ¿verdad? Y le muestra cómo se hace el PAF. Entonces es prácticamente vía y modo de administración. Hay que ver si está recibiendo vía oral, endovenosa, subcutáneo, ¿sí? Por aspiración, y cómo está recibiendo y cómo está haciendo. Eso es muy importante. Parece estúpido, pero a veces se están tratando y en realidad no es por la vía correspondiente. E às vezes tem medicamento que administrado por outro tipo também, né? Así mismo. Entonces ahí nosotros ya sabemos todos los medicamentos, la vía que se está administrando, entonces nosotros podemos ver si es que se está tratando bien con eso. Entonces esto de irregular también va con esto después. Si el paciente no se está haciendo bien su PAF, ¿verdad? Está apretando así, no está haciendo una inspiración profunda, no está haciendo las 2 veces, que como dice. Entonces puede ser que solo por eso, puede ser que esté súper bien tratado. O sea, y su indicación de tratamiento puede ser que esté bien, pero el paciente puede ser que no haya comprendido nada más y usted le hacen ese ajuste y el paciente ya va a estar feliz con usted. Y ustedes van a hacer lo máximo médico, que los mejores, ni lo de Harvard no va a saber nada. Solo para hacer ese pequeño ajuste de preguntar este detalle. Bueno, medicación. Después, algo que es importante es preguntarle si ya se internó. ¿Y por qué se internó? ¿Y qué diagnóstico le dieron en esa internación? ¿Y qué tratamiento le dieron en esa internación? ¿Sí? Porque ahí ya te va a dar las pautas de qué enfermedades tuvo el paciente. Y si ya se le hizo el tratamiento que corresponde, o si se fue en la casa y él no continuó su tratamiento y por eso viene por una enfermedad igual. ¿Sí? Por ahí ella se internó ya por una gastroenteritis o por una gastritis que le relacionaron ya a una enfermedad crónica. Hizo bien por un tiempo, después abandonó porque no sabía, porque nunca le dijeron más nada y continuó igual. Y ahí voy a preguntarle eso, te cuenta todo eso. ¿Sí? Después hay que preguntarle si ya se operó alguna vez. ¿De qué se operó? Si se extrajo un material, si se envió para biopsia. Si esa biopsia vino positivo o vino negativo para algo maligno. ¿Sí? Porque ahí muchas veces puede decir, vino maligno o nunca le hice caso. Y el paciente está yendo por una metástasis que ya está agarrando todo su esófago, su intestino y por eso tiene su vómito ahora. ¿Sí? Entonces es muy importante ver si se operó ya. Si ya se operó de la vesícula y ahora tiene un dolor en el hipocondrio derecho, no voy a agarrar y pedirle al cirujano que venga a evaluar su vesícula para que se opere. ¿Verdad? Porque ya no tiene vesícula. La misma cosa es la apendicitis. No voy a llamar al cirujano para que me descargue la apendicitis. ¿Verdad? Aunque hay circunstancias y circunstancias también, ¿verdad? A veces el paciente piensa que su apendicitis no es su apendicitis y pensó que se operó apendicitis y nunca se operó la apendicitis, o el cirujano mismo le dijo que se operó apendicitis y no se operó apendicitis y tiene que dar su apéndice. Pero eso es una cuestión no muy... Mas se for uma mulher, eu posso pensar que é embaraço. ectópico, pô. Aí uma medicação para o sistema anticoncepcional, aí você fala não. Ahí ya sí que puede tener dolor en bajo vientre y cosas así. Ahí hay que ver si tiene hipotensión, si tiene taquicardia, hay otras cosas más que vamos a ir buscando. Eso ya depende de cada enfermedad. Bueno, cirugía. Después, ¿qué más podemos preguntarle al paciente? Después de la cirugía. Hábitos fisiológicos. Hábitos fisiológicos. ¿Qué son nuestros hábitos fisiológicos normales? Dormir, orinar. Esos son los hábitos fisiológicos normales. Entonces hay que preguntar eso. En cuanto a la diuresis, ¿qué es importante preguntar en cuanto a la diuresis?
si nosotros hablamos de hábito fisiológico, diuresis, color, ¿qué tipo de colores pueden haber? Cuando es sangre puede ser rojo o amarillo, ¿verdad? Algunas veces puede venir con burbujas y burbujas, ¿verdad? Bolas. Burbujas, bolas. ¿Sí? Puede ser que tenga una perforación del intestino, por Na ejemplo. superfície. Muy raro, pero Não. A bolinha vai pra onde? a veces puede ser porque haya proteinuria Eu también. nunca vi bolinha. Ah, cierto, los varones ven. Não. Na urina. A bolinha fica onde? Em cima, na superfície ou no meio? Encima. É espuma. Ah, tá. Se tem formiga na privada. No, eso es muy viejo. No se hace nada eso. Si no es diabetes insípida. Urina mais grave desse que formiga. Si bien dormía que sí que exagerada, yo ya no va a agotar ni vivo por eso. Bueno. Su coloración después. Cantidad. ¿Cómo van a preguntar la cantidad? La frecuencia a veces es mucho más fácil. Pero la cantidad también, primero hay que preguntar la cantidad y la frecuencia y después la cantidad. ¿Sí? Porque si te dice que se va 3 veces al día y orinas mucho o poco, poco. Y si te vas 3 veces al día, orina poco, ¿qué otra cosa es importante? Entonces, a eso se llama estranguria. Estranguria o disuria. O disuria. O sea, te da una alteración, una sensación de querer ir. Si tiene tenesmo, ¿qué quiere decir? Tiene ganas de orinar, pero no orina. Aí às vezes não sai todo, fica sempre com a sensação de querer fazer xixi o tempo. ¿Y eso cómo se llama? Esfuerzo postmiccional. Entonces hay que preguntarle eso así. Si después de orinar todo, él hace esfuerzo para poder orinar. Esfuerzo postmiccional. Entonces hay muchas cosas que hay que preguntar do xixi. Estranguria de sul, eu não entendi como é que é. La disuria es cuando de repente uno tiene dificultad para orinar y como sea que te arde, te duele. Y eso. Estranguria sería un dolor que no te permite poder agarrar y orinar. Y eso hay que preguntar todo. Porque ahí hay que ver si el problema es la próstata, el problema es una infección urinaria, ¿verdad? Hay que ver el problema si todo eso. ¿Está bien? ¿Algo más que quieras preguntar de la orina? Habla. Esse termo estranguria, né? Ele é usado tanto para urina quanto para. Aí o senhor falou da urina, né? Sim. É o mesmo termo usado para a parte do intestino, de fezes, essas coisas, né? Não? É porque um é estranhura e outro é estranhamento, né? ¿Algo más? ¿Ya estamos? Defecación. O si es que hace popó, no fue popó. Entonces, ¿qué hay que preguntar ahí? É, como aspecto, consistência, se tem sangue ou não, se frequência. Coloración, color.
incidencia, la frecuencia, ¿sí? Y sueño. Y alimentación. Esos son los 4 que hay que preguntar. Preguntame a mí. Preguntame. Professor, no caso, uma coloração se detecta sangue, né? Depende da coloração do sangue também, né? Da presença do sangue. Depende da coloração. Se o sangue for mais grossiço ou mais vivo, a hemorragia, depende do local onde está ocorrendo a hemorragia. Puede que no. Não? Puede que claramente que sí, pero puede que no. Puede ser igual puede ser si es solo sangre, sí. Hay que ver si pintan las S o si está mezclado con las S. Si solo pintan las S puede ser ahí. Há muito tempo. Agora eu tô toda pichada, professor. Vamos ensinar. Eu vou bater desculpa atrapalhar, deixa eu dar. Ah, professor, pode continuar, desculpa atrapalhar. No, ya. Bueno, ¿qué vamos a preguntar del sueño? ¿A qué ustedes le llaman dormir bien? Porque yo te puedo decir, sí, claro. Se é um sono contínuo, fica acordado sempre. É, sim, eu não sei comprar um peixe sem tempo. Se a coisa não passei da fase En el sueño hay que preguntar, ¿cuántas horas por día duerme? ¿Cuánto es mucho? Porque así te dice el paciente, mucho. Es mucho. Ese depende de cada uno. Lo normal suele ser de 4 a 12 horas. Pero eso depende de cada persona. Depende de cada persona, depende de cada cultura. Es muy diferente la persona del campo con la persona que vive en el área rural, que vive en el área urbana. ¿Sí? Entonces depende mucho de eso. Si te dice que duerme menos de 4 horas, evidentemente está mal, porque el organismo no aguanta. Hay personas que vienen y te dicen, hace 2 días no duermo. Mentira, algo duerme. La persona que no duerme no puede estar viva. Es la misma cosa que la persona que no orina no puede estar viva mucho tiempo. Es la misma cosa que la persona que no defeca tampoco va a estar viva mucho tiempo. O sea, si el hábito fisiológico se altera por completo, usted tiene que saber, la persona no va a estar más de 2 días, no va a estar acá con usted. Excepto el hábito de defecatorio, que a veces sí tarda un poquito, 3 días, 4, hasta una semana. Pero una persona más de 3 días que no duerma es que esté viva y sana, va a estar psicótica de las pesadas y probablemente no esté viva también. Entonces, esa que yo no dormí nada, eso no existe. Entonces, probablemente duerma, pero duerma y se despierta entre sueños. Entonces, hay que preguntarle entonces la hora y si su sueño es mantenido. ¿Sí? Si su sueño no es mantenido, entonces tampoco no es un buen sueño. Pero no es mantenido, ¿por qué no es mantenido? No es mantenido porque se despierta sin saber la razón. Se despierta porque estaba preocupada, porque tuvo algún problema. Se despierta porque tiene algún dolor. Se despierta porque tiene dificultad respiratoria.
se despierta por... O sea, todo eso nos va a llevar a diagnosticar otra enfermedad. Si se despierta por dificultad respiratoria, ¿qué nosotros podemos pensar? Dos cosas. Apnea, pero ¿por qué? Puede ser por obesidad, después. ¿Obstrucción dónde? Sí, apnea respiratoria del sueño. Después, ¿qué más puede ser? Puede ser por problema cardíaco, después. Sí, puede ser. Después, por una simple ansiedad se puede despertar con dificultad respiratoria, ¿sí o no? Por un cuadro de ansiedad se puede despertar con dificultad respiratoria, ¿sí o no? Pero eso tiene que ser un diagnóstico de descarte, cuando ustedes ya descartaron todos los otros. Todos los trastornos mentales tienen que hacer el diagnóstico al descartar todas las enfermedades antes. Porque en el trastorno mental no van a encontrar nada y en los otros sí van a encontrar algo. Nada así orgánico, digamos. Entonces, si ustedes le derivan al psiquiatra y el psiquiatra solo ve trastornos mentales, probablemente se pierdan más de lo que ustedes ya estaban perdidos y van a hacerlo más. Entonces, descarte todo lo que es su área y le envían al especialista de esa área. ¿Quiénes ven lo que el paciente tiene dificultad respiratoria? Médico general, médico de familia, clínico, cardiólogo, mismo el neurólogo le suele ver por problemas de dificultad respiratoria. Hay que descartar el neumólogo por problemas pulmonares y después le envían al psiquiatra si quieren. Pero ustedes al auscultar, al hacer el examen físico ya se van a dar cuenta ya que eso no está pasando. Entonces igual le tienen que enviar al psiquiatra y pedirle algunos estudios leves para poder, por lo menos una radiografía o un electrocardiograma que ya te va a dar unos datos. Pero eso es más adelante. Entonces, es importante saber entonces por qué no está durmiendo bien. ¿Sí? ¿Por qué no se mantiene bien su sueño y por qué no está durmiendo bien? Después, ¿qué más le vamos a preguntar? Os hábitos fisiológicos ainda? Sí, sueño. Tendo sono. Se o sono foi suficiente para passar. Entonces, él te puede decir que tú duermes 4 horas, entonces vos le preguntás, cuando te despertás, vos estás descansado, te sentís bien, o te descansás con mucho sueño, más irritable y cosas. ¿Hasta qué hora vos te dormís? Si yo me duermo a las 3 de la madrugada, te apuesto que si me despierto a las 8, igual me voy a despertar con mal humor. ¿Verdad? Porque normal es que yo mi horario normal es dormir en las 23 horas. Porque eso yo hice después de haber estudiado medicina. ¿Verdad? Pero normal, la gente normal tendría que dormir a las 9, las 8, las criaturas tendrían que dormir a las 9, tendría que, ¿verdad? Tampoco ocurre tanto de eso, ¿verdad? Pero se tendría que dormir a las 9 y despertarse a las 7 de la mañana, ese tendría que ser lo normal. Pero hay gente que se duermen incluso a las 8 y se despierta a las 5 de la madrugada. También, o sea, eso depende mucho del hábito de cada uno. Pero lo importante es saber si cuando se despierta descansado o si se siente más cansado. Si al despertarse tiene cefalea, tiene mal humor, entonces ahí se puede ver muchos trastornos en el sueño también. ¿Algo más que podríamos preguntar para el sueño? Si el paciente dice que no tiene ningún problema del sueño y está todo bien y vos ves que está todo bien, no le preguntás más nada. Pero si te dice que tiene un trastorno del sueño y le preguntaste todo, ¿qué más le preguntas? Si vos tenés un problema, ¿qué haces cuando tenés un problema? Hay que preguntarle si ya se trató alguna vez o ya consultó con alguien por esa enfermedad. A ver si ya está tomando. Y si ya está tomando, ¿qué hay que preguntar? Si ya está tomando una medicación para el sueño. ¿Cuál medicamento es? ¿Algo más? Sí, eso ya acá ya vamos después, ya sabemos que vamos a preguntar todo. Si fue prescrito por un médico. Si fue prescrito por un médico. Aparte de eso, otra cosa más. Normalmente los medicamentos, la gran mayoría de los medicamentos para sueño tienen que ser prescritos por un médico, porque la gran mayoría son controlados, no todos, pero la gran mayoría. Es raro que no sea prescrito por un médico, pero es importante preguntar eso. Porque a veces la vecina agarra y le da su remedio. O le quita de la abuelita o del tío. ¿Qué es importante? Sí, es que funciona. Sí, le soluciona.
No, claro que sí, depende del disturbio y si recibe un buen tratamiento, sí. Se é algo não Entonces, farmacológico assim, se é algo fitoterápico, se é algo de chá, eu vou descrever também. podés poner ahí infusiones caseras. ¿Y vos te puedes preguntar de qué tipo de chá? Claro que sí. Pode ser descrito? Infusiones caseras y qué tipo de infusiones caseras. Sí, es descrito. Todo lo que el paciente te dice tenés que describir. Todo. Si vos no crees, vos ponés que no merece fe. Cuando vos haces la historia clínica, vos ponés datos aportados por el paciente, merece fe, no merece fe, merece poca fe, merece relativa fe. ¿Sí? Ahí vos decís, yo creo en lo que me dice el paciente, yo dudo lo que me dice el paciente, yo no creo nada en lo que me dice el paciente, pero es lo que te dice el paciente. Y acá puedo poner lo que el paciente te dice. Entonces acá cuando vas a comenzar a hablar de esto, vos pones datos fueron aportados por el paciente, datos fueron aportados por el familiar, datos fueron aportados por el vecino, datos fueron aportados por la historia clínica, o datos fueron aportados por la historia clínica, el vecino y el paciente. Dato o quê, professor? ¿Cómo? Dato. ¿Cómo? Datos. Datos do que? Fueron aportados. ¿Quién te dio esos datos? ¿De dónde conseguiste esos datos? Y si esos datos que vos encontraste son para vos, ¿te suena fidedigno? ¿Te suena un poco? ¿No te suena nada? Entonces ahí vos podés. ¿Por qué? Porque la historia puede ser cualquier cosa y vos encontrar en el examen físico lo que realmente le trae. Pero cuando te relata, vos ya sabes si te está diciendo la verdad o no te está diciendo la verdad. Te puede estar diciendo que no es la verdad porque él tiene un trastorno mental o porque él estaba queriendo encubrir otra cosa. Y eso vos vas en el interrogatorio ya vas a darte cuenta. ¿Sí? Porque si te está contando una historia que no tiene nada que ver con nada y vos le examinás después y no tiene correlación tu historia con tu examen físico, o vos hiciste mal el examen físico o él te está diciendo algo más. O vos estás interpretando algo más. Entonces por eso que la historia clínica después hace una vuelta y te enfoca en un lugar. Si vos hiciste una buena historia clínica, sí o sí le hace un buen diagnóstico y un buen tratamiento. Hiciste mala historia clínica, te fuiste más. Y el paciente es raro. Bueno, ya, entonces vemos si la medicación o lo que hizo para el sueño mejoró o no mejoró. ¿Sí? Y después tenemos la alimentación, que hoy en día hace el boom de los disturbios de la alimentación, ¿verdad? Bulimia, anorexia, todas esas cosas. Cuando vos estás preguntando, ¿qué puedes saber ya? Si está comiendo en horario regular, si come bien, si qué come, si come más carbohidratos, si come más fruta, si come más verdura, ¿verdad? Entonces eso nos va a ayudar. Si se induce para el vómito, entonces ahí podemos ver millones de avitaminosis por culpa de que se induce. ¿Sí? Si consume bien, y de paso después ya le vas a preguntar, incluso eso te puede ayudar después a ver un trastorno psiquiátrico, por ejemplo. Cuando te miras en el espejo vos te sentís más gordo o más flaca, o te sentís bien. Todas esas cosas después vos podés mirar en otro lado. Bueno, ¿algo más que quieran decir sobre la alimentación? Hábitos tóxicos. Bueno, en cuanto a los hábitos tóxicos, hay los comunes. Y esto hay que preguntar. Professor, eu tenho uma dúvida. Nos hábitos físicos e no sono, ela fala que toma clonazepam por medicação própria. Ele não passa para hábitos toxicológicos ou não? En este caso no, porque vos comenzaste a interrogar y quitar ese dato al interrogarle su cuadro de dificultad del sueño. Por eso no es un tóxico porque es un fármaco que está relacionado justamente
esencial, no dije, en el temblor esencial, nosotros sabemos que mejora el temblor esencial a consumir alcohol. Pero no le podemos prescribir al paciente alcohol para que mejore su temblor esencial porque va a tener otra enfermedad más grave. Para dolor de pelo también. No, ese es más por un sistema de neurotransmisores que al enviar esa señal de fricción anula el dolor nociceptivo y entonces la percepción de dolor es menos. Pero el alcohol no, para el dolor. Alcohol con otras cosas puede, ¿por qué? Porque el alcohol Dolor de pasa. cotovelo, de coração. Sí. Dolor de pelo. Tener un infarto friccionante con alcohol. Entonces, cuando hablamos de hábitos tóxicos, los más clásicos es alcohol y tabaco. Entonces, el alcoholismo y el tabaquismo es un antecedente de enfermedad también. Entonces, acá nosotros, aparte de saber sus hábitos tóxicos, vamos a saber si el paciente tiene una adicción a esto y aparte, entonces, podemos decir también que pueda tener una enfermedad de adicción al interrogar esto. Que normalmente el paciente no te va a decir yo soy un adicto y tomo mucho. No. Te puede decir que toma mucho y cosas así, pero raramente te diga que él es adicto y cosas así. Entonces, hay que preguntar el tipo: cerveza, caña, cachaza, whisky, vodka, ¿qué más? ¿Qué? Espera un poco. Tequila. Entonces, ¿por qué es importante preguntar? Porque cada bebida tiene su porcentaje de alcohol, por lo tanto tiene dosis tóxicas diferentes y tiene dosis adictiva diferente. Entonces por eso es importante, ¿sí? Entonces hay que preguntar el tipo, la cantidad y en qué circunstancia consume. Nosotros tuvimos a un paciente que le preguntó, que normalmente vos hablas de bebedor social, aquel cuando hay eventos se va y toma, pero normalmente no llega a la embriaguez, que entramos la gran mayoría, ¿verdad? El 99%, entramos en ese contexto, ¿verdad? Normalmente hay cierta actividad social, te vas a tomar y termina el evento, te vas a tu casa y no pasa nada, ¿verdad? Tuvimos un paciente que dice que él era bebedor social y le preguntábamos si cada cuánto, y todos los sábados tomaba. Todos los sábados tomaba, o sea, todos los sábados tenía eventos sociales y todos los sábados se emborrachaba. O sea, hay que preguntarle si él llega a estar bebé. ¿Sí? Hay que preguntarle si llega a emborracharse, porque una cosa es que tome y no se emborracha, y una cosa es que tome todos los días. Aunque tome todos los días y tome poca cantidad, puede ser un metilista crónico porque le está dañando su organismo a su hígado y todas esas cosas. Entonces hay que ver la cantidad, el tipo. Por ejemplo, si toma un vaso de vino todos los días, con este tamaño, eso uno sabe que es un factor protector cardiovascular. Entonces ahora si toma, ahí hay otra cosa. Si está tomando más de 2 vasos y porque quiere tomar, entonces ahí ya podemos decir que no es metilista. Si que llega a estar borracho casi todo el tiempo, también. Normalmente una persona, un bebedor social, se va a emborrachar 3 veces al año por ahí máximo. Era pegadilla. Bueno, lo que sí que normalmente no está todo, lo que quiero decir que no todos los fines de semana estamos. Es malo para el organismo tomar gran cantidad de una vez y también es malo tomar poco de forma crónica. Las dos cosas hacen mal. Entonces eso hay que preguntar, si toma todos los días. Una cosa para uno saber si él es adicto. Si antes de desayunar ella está fumando o ya está tomando, ese síntoma de adicción ya hay. Porque prefiere otro tipo de alimento que no le produce beneficio a eso. Entonces eso es muy importante también, si es que él toma antes de desayunar.
depresión, de trastorno bipolar y todo lo otro también está muy asociado. Normalmente el que es adicto a algunas drogas está muy asociado a eso. Entonces hay que averiguar también eso. Ansiedad, depresión, trastorno de la percepción de la personalidad y todas esas cosas. Bueno, cantidad, qué tipo consume, en qué circunstancias, todo eso. En el tabaquismo, aparte de preguntar todo eso también, importa mucho la cantidad. Importa mucho saber desde cuándo. Y importa mucho saber hace cuánto dejó. ¿Sí? Porque una persona que está fumando y de largo dato tiene factores de riesgo cardiovasculares, pulmonares y cáncer en todo el sistema. ¿Sí? Entonces, una persona que fuma y viene y consulta contigo es un libro para examinar de todos los ángulos. No puede decir que es una persona que va a venir solo por ese motivo, hay que buscar muchas cosas. Entonces puede tener millones de cosas. Una persona que dejó de fumar se quedó con el daño desde ese entonces, pero puede restablecer algo en su organismo. Va a ser una persona que se quedó con ese factor de riesgo, pero también es mejor ser un ex tabaquista de que ser un tabaquista activo. Pero sin embargo, el tabaco produce muchas alteraciones cardiovasculares, neoplasia, respiratoria. Entonces, por eso es importante. Cuanto más alto es su índice tabáquico, más enfermedades podemos encontrar en esta persona. ¿Sí? Bueno. Hábito fisiológico, hábito tóxico. Si es mujer, hay que preguntarle los hábitos ginecológicos. ¿Qué le voy a preguntar? ¿Qué me importa entre los hábitos fisiológicos de la mujer? Si menstrua, es muy importante eso. ¿Cuándo empezó a menstruar? Menopausia. Menarca. Si ya no menstrua, si esa menopausia corresponde a su edad, porque si no podemos estar buscando incluso trastornos hipofisarios, tumor hipofisario, adenoma hipofisario o defectos en algunas hormonas hipofisarias. Si es que una persona joven deja de menstruar así de la nada, hay que ver si el problema está en la gónada o el problema está a nivel del sistema endocrino. ¿Verdad? Entonces eso hay que ver también. Por eso es importante. Normalmente a ver si el año de menstruación tiene algunas cosas que nos ayudan para ver algunos cánceres, a ver su estado hormonal, de cómo estuvo, cómo se desarrolló. Otra cosa que me olvidé, si menstrua, cuándo menstrua y si es regular o irregular. ¿A qué le llamamos irregular? La irregularidad puede estar en la frecuencia y puede estar en la cantidad y puede estar relacionado a que tenga dolor o tenga otras cosas que no, normalmente más de lo normal. ¿Sí? Frecuencia, cantidad, si está relacionado con dolor que no va más allá de lo normal. Entonces esas cosas ustedes van a ver más en ginecología, que le va a explayar más el contenido. Pero hay que ustedes más o menos tener cierta noción. Y si menstruó, si cuándo menstruó, si llegó a estar, si esto fue algo que se detuvo fisiológicamente o se tuvo que hacer alguna extracción, una histerectomía o una oforectomía o lo que sea, que este dato probablemente ya vamos a tener acá en el antecedente quirúrgico, pero si el paciente obvió de decir acá nosotros le vamos a quitar ese dato. ¿Está bien? Después, embarazo o gestas. Se cuenta como embarazo, incluso los abortos. ¿Sí? Por eso, antes de poner el número, vos le preguntás, y todavía no escribí acá, le preguntás cuánto embarazo tuvo. Y ahí vos le preguntás si tuvo una cesárea, si tuvo parto normal y si tuvo aborto. Y ahí decimos poner la cantidad.
a veces puede decirte tuve dos, pero no con todo el aborto. En el aborto es importante saber si fue espontáneo o si fue provocado, ¿verdad? Si fue provocado, ¿verdad? Hay que ver las circunstancias del porqué. A veces puede venir una persona que tiene antecedente de aborto, que tiene problemas del sueño y que viene por ciertos trastornos, porque es una pérdida. Igual el aborto espontáneo es una pérdida fisiológica y emocional de la mujer. Por más que hoy en día algunos quieren solapar eso, ¿verdad? Nosotros que vemos consultorio sabemos que eso ocurre. Por más que a veces no ocurre. Es más, la mujer cuando aborta la primera vez siempre busca enseguida otra vez tener otro hijo. Siempre busca otra vez, porque eso es algo fisiológico que le da bienestar, porque si vos estás preparado para esta vida, para algo, y vos quisiste eso, y después se te frustró, queda como si fuera un paso menos. Entonces, tienen que saber que eso trae sus consecuencias psicológicas también, ¿verdad? Bueno, si fue provocado, hay que ver las circunstancias también para ver si el aborto fue espontáneo. Es muy importante si fue espontáneo, si fue primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. El primer trimestre el problema es la implantación. El segundo trimestre es lo que a nosotros como la parte clínica nos interesa. Normalmente está relacionado al síndrome antifosfolípido o a las enfermedades inmunológicas. Entonces, cuando se pierde en el segundo trimestre, hay que investigar en ciertas circunstancias si no está relacionado a esa entidad. Cuando es el tercer trimestre, normalmente ya está relacionado ya a la evolución del útero y cosas así, cuando hay desprendimiento de placenta, el tamaño de la criatura y todas esas cosas, ¿sí? Y esto es algo que es bueno decirle, cuando la mujer pierde durante el primer trimestre, es probablemente porque iba a perder, y en este momento, ustedes por embriología saben que el feto que no está bien para desarrollarse, el organismo le desecha, porque no va a poder desarrollarse bien, ¿verdad? Entonces, es un alivio que ustedes le pueden dar en ese momento, decirle que ese no era el momento todavía y por eso sucedió, ¿verdad? Y que eso incluso científicamente se sabe, ¿verdad? Bueno, y otro que es importante, si consumo, yo le puse aquí anticonceptivo, ¿verdad? Entonces, si reciben un anticonceptivo de barrera, mecánica o anticonceptivo oral, si es inyectable o no. Para la parte de neurología, ¿por qué es importante eso? Porque está relacionado con el aumento de la cefalea, la migraña, está relacionado con enfermedades vasculares, de miembros del cerebro vascular, entonces por eso es importante para la parte clínica, ¿sí? Por eso es importante, porque algunas veces puede venir con dolor, trombosis venosa profunda. Al averiguar eso, lo que tiene trombosis venosa profunda tiene que suspender, no puede recibir ningún anticonceptivo oral ni inyectable, porque aumenta el riesgo de trastorno en la población, ¿sí? Bueno, otro que tenemos que preguntar, grupo sanguíneo, ¿sí? Entonces, el grupo sanguíneo, que es muy importante para las incompatibilidades, y seguidos de preguntar el grupo sanguíneo, es preguntar si recibió alguna vez transfusión o no recibió alguna vez transfusión. Y si esa transfusión fue bien tolerada o tuvo alguna complicación, ¿sí? No, nosotros tenemos en el antecedente patológico personales tenemos que preguntar patologías frecuentes y no frecuentes. Tenemos que preguntar medicación, tenemos que preguntar internación, tenemos que preguntar cirugía, tenemos que preguntar hábitos fisiológicos, tenemos que preguntar hábitos tóxicos, tenemos que preguntar hábitos ginecológicos y tenemos que preguntar antecedentes de transfusiones y del grupo sanguíneo. Esto todo es una parte de cada uno de los antecedentes patológicos personales, ¿sí? ¿Cómo?
grupo sanguíneo y el grupo sanguíneo y sistema transfusional, que eso da antecedente transfusional. Não perco somos positivo. ¿Cómo? Acá. Ahí se pregunta. Normalmente eso, nosotros, como el tema del VIH es muy sensible, normalmente nosotros preguntamos cuando sospechamos. ¿Verdad? Pero de rutina no solemos preguntar tanto, ¿verdad? Depende del motivo de consulta y cosas así, o cómo le vemos. Pero podemos preguntar. Mas como na medicação, quando ele fala dos remédios, Ah. você tem que separação dos coquetéis. Aí você vai ter VIH. Tenés que preguntarle qué tipo de medicamentos recibe. Acetatea, cosas así. Si te dicen, ya sabes. Está bien. Tiene muchas monedas. Bueno, entonces, después de esto, hay que preguntar antecedentes patológicos familiares. Ahí preguntamos si el padre tuvo alguna enfermedad inmunológica, igual si tuvo alguna enfermedad crónica como hipertensión. Se pregunta otra vez la misma cosa de se pregunta acá. Solo no esto. ¿Sí? Si el familiar de primer grado, no la mujer. La mujer en el contexto de la clínica tiene poca influencia de la parte genética con el varón, porque normalmente no comparten la misma línea. Pero eso también se puede preguntar. Si comparten, son de la misma sangre, probablemente va a tener problemas del embarazo. Pues va a ser incompatible. Nosotros eliminamos nuestros trastornos genéticos cuando nos juntamos con personas de diferentes lugares. ¿Sí? Entonces ahí por eso los faraones y todo eso morían más temprano, porque ellos tenían que casarse con su hermana, con su prima, y eso hacía que los defectos genéticos se potencien. ¿Verdad? Por eso ellos morían más rápido. Sin embargo, hoy se sabe que cuanto más lejos es la línea sanguínea, es mejor para evitar los trastornos genéticos. Pero normalmente no ocurre eso, ¿verdad? Entonces, dentro de un contexto normal, digámoslo así, cuando hablamos de normal, hablamos de frecuencia en realidad, porque de eso no podemos quedar normal. Entonces, cuando lo frecuente es que la mujer no tenga, desde el punto de vista genético, relación con la familia de la persona, ¿verdad? La familia genética. Entonces, ahí sí hay que preguntar todo esto, presión, diabetes y todas esas cosas, porque a veces esto está relacionado con la genética. Hay que ver si no tiene un problema, la familia no tiene un problema inmunológico que va relacionado. Entonces, todo eso hay que preguntar en el contexto de eso, ¿sí? Y eso. Entonces, antecedentes patológicos familiares. Este es bien cortito. Padre conocido hipertenso que tuvo infarto a los 45 años y murió. Entonces, ¿qué él me dice eso? Por ejemplo, que yo, si mi papá tuvo un infarto, yo tengo que controlarme 5 a 10 años antes, porque yo puedo morir mucho más joven de mi papá otra vez. Y con los cánceres es lo mismo. Si una persona tuvo un cáncer y murió antes de los 45 años, si bien no está relacionado con la enfermedad, eso me va a ayudar a yo poder orientarle a que se hagan los controles precancerígenos para que se detecte lo más rápido posible y se pueda hacer un tratamiento antes que se malignice o antes que haga metástasis. Entonces, por eso es importante la parte de antecedente patológico familiar. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, después, ¿qué más podemos preguntar? ¿Ya está? Bueno, entonces esto se resume en la anamnesis. Y esto prácticamente es un 80% de la diagnóstico. Y se complementa con el examen físico. ¿Sí?
examen físico. O sea, no, está bien. Estamos todavía. Entonces, examen físico. Tenemos historia clínica, anamnesis y examen físico. ¿Dónde empezamos en el examen físico? Signos vitales. Si estamos en una urgencia, lo que nosotros vimos en la historia es mucho más resumido. Cuando estamos en la urgencia hay muchas cosas que nos vamos a estar obviando en ese momento y ya va a tener que pensar en cosas que había en la vida en ese momento. Entonces, el paciente viene, vos ya ves que es varón, le vas a preguntar así, ¿por qué viene? Si viene por dolor de pecho, directamente vas a pensar que es un infarto. Ahora le podés preguntar si es hipertenso, si es diabético y cosas así que nos va a apoyar. Entonces ya tuvo un infarto anteriormente, pero ya es rápido. No le vas a preguntar todo. De ahí, vos directamente vas a ver sus signos vitales. Si el paciente está hipotenso, está chocando, probablemente es un paciente que ya está muerto. Entonces, se va directo a la parte de signos vitales. Y ahí voy a hacer su electro, su estudio y su tratamiento. En la urgencia, lo que es la historia clínica es resumida. Cuando ustedes se vayan a su práctica, tienen que ver la hoja de RAC, ¿verdad? Que es la hoja que tiene enfermería, que anota todas las cosas que urgencia y hace una hojita donde se completa poco datos. Con eso ustedes ya tienen que poder orientar a ciertas enfermedades ya en ese momento. Por eso que en el examen físico lo primero que vemos es los signos vitales. Porque si nosotros vemos que algo anda mal en los signos vitales, nosotros tenemos que ir directamente donde está mal y poder corregirlo lo más rápido posible. Pero en un paciente que se va a internar y que es para control y no hay mucha urgencia, sí podemos hacer todo ese esquema y bien detallado. De hecho, que una vez que nosotros hagamos todos los primeros auxilios y nos dé tiempo, a esa persona tenemos que hacer su historia bien detallada. Bueno, signos vitales entonces. ¿Qué son signos vitales? Presión arterial, frecuencia cardíaca. En realidad, más que frecuencia cardíaca, en los signos vitales se pone pulso. Frecuencia respiratoria, temperatura. Con eso, esos son los signos vitales más básicos. Hoy en día, como es mucho más sencillo, podemos ponerle algo que nos ayude, pero no son parte de los signos vitales normales. Si no hay algo que tiene que hacer, impida que usted haga un buen razonamiento. Pero hoy en día se pone saturación de oxígeno, que normalmente hay un aparatito que el saturómetro se pone en el dedo y ya te da ya cuánto es la saturación de oxígeno. Y la glicemia. ¿Cuál es peor, la hipoglicemia o la hiperglicemia? ¿Por qué? ¿Cuál es peor, la hipoglicemia o la hiperglicemia? ¿Por qué la hipoglicemia es peor? Pero la hiperglicemia puede perderte la conciencia. La hipoglicemia
normalmente, estos vamos a estar evaluando cuando estemos hablando de cada área, ¿sí? Entonces, evaluamos el área cardiovascular, más detalle vamos a dar más adelante. Se tiene que ver, este va a ser muy largo, así que esto es la parte de examen físico, vamos a ver por cada área. Entonces, cardiovascular, aparato respiratorio, abdomen, ¿sí? Abdomen, después, ¿qué más? Cabeza, cuello, miembros, ¿sí? Y sistema nervioso central y periférico. Sistema nervioso no. Professor, Sí. mas tem que ser nessa ordem ou... Depende, a veces puede poner cabeza y cuello acá arriba, pero si, normalmente, yo no sé, normalmente pueden poner cabeza y cuello acá, pero cardiovascular, cabeza, cuello, cardiovascular, aparato respiratorio y abdomen y después miembro. Sistema nervioso central yo no sé porque siempre se pone al final, ¿verdad? Pero vos cuando ya le estás evaluando la primera vez al paciente, vos ya estás evaluando el sistema nervioso central. Para ficar mais fácil, eu sempre porque é de cima para baixo. Cabeça, tórax, abdômen. Pero el sistema nervioso central, ¿dónde está? O sea, el sistema nervioso, ¿dónde está? En todos lados está. Pero siempre se pone abajo. Pero sí, tenés razón, cabeza, cuello. Esto usted tiene que ver en la práctica cómo se hace. Porque yo voy a estar desarrollando eso con cada módulo. Porque este tiene un mecanismo de poder ir desarrollando. Porque va a ser muy largo. Mas não precisa, por exemplo, chega lá com o país, não precisa ver, por exemplo, Tenés que ver todo. Eso es lo correcto. Por ejemplo, si el paciente está en la urgencia y en una situación de urgencia, vos te vas a ver la urgencia y de acuerdo a tu evaluación. Si es un paciente que ustedes no conocen, la primera vez que vienen con ustedes tendrían que evaluarlo todo. Abdomen, y en abdomen hay que evaluar también órganos genitales. Si bien la evaluación de los órganos genitales nosotros le dejamos más al ginecólogo por una cuestión de pudor. Para muchas veces no le va. En realidad que si vos sos médico vos tenés que examinar todo, ¿verdad? Pero normalmente acá nosotros tratamos de enviar al ginecólogo si de repente algo que no nos preocupa tanto. Si te preocupa y no vas a tener mucho tiempo, tenés que explicarle que tenés que revisar. Siempre cuando van a revisarle a los varones, a las mujeres tiene que estar una enfermera para revisar. Porque si vos le revisas solo y es una persona con trastorno psiquiátrico y dice que vos estuviste tratando de manipular y todas esas cosas, si bien vas a poder demostrar si hiciste una buena historia clínica, igual va a ser un dolor de cabeza para ustedes entrar con abogados, juicio y todas esas cosas. Pero siempre, y las mujeres cuando le evalúan a un varón también tendría que tener otro para que no haya conflicto, ¿verdad? Cuando se evalúa la parte ginecológica. Eso ustedes van a ver bien la parte con urología y con ginecología, esa parte como el protocolo y cosas así. Yo no le voy a todavía hablar porque los próximos módulos voy a estar hablando de cada uno de estos, cómo se hace, ¿sí? Entonces, después yo evaluar todo el área cardíaca, todo el área normal, ahí yo hago lo que se llama ectoscopía. La ectoscopía es prácticamente decir cómo el paciente está y qué le pasa al paciente sin dar un diagnóstico. Entonces, en la ectoscopía yo pongo si el paciente está lúcido, si es colaborador, ¿verdad? Si cómo está su cabeza, su cara, si tiene una fase compuesta o una fase descompuesta, ¿sí? Después vamos a ver también la evaluación de las fases, ¿verdad? O sea, si su cara está normal, ¿verdad? Si su cara está desviada, si su cara está hinchada, ¿verdad? Si tiene tiene una cara triste, si tiene una cara feliz, eso es fácil. Entonces, paciente lúcido, ubicado en tiempo, espacio y persona, con fase compuesta, se dice cuando está bien, y si se dice fase descompuesta, hay que ver a expensas de qué. A expensas que está desviado su cara, a expensas que está más hinchado, a expensas de algunos granitos, alguna lesión, ¿verdad? Y se explica, ¿sí? Entonces,
paciente lúcido, se puede poner, si ingresa, hay que ver si el paciente se ingresa marchando en bipedestación, o bien ingresa con marcha con bastón, o ingresa marchando con ayuda, o ingresa con silla de ruedas. O si yo le encuentro en un hospital, le veo si le veo el sentado, si le veo acostado, si le veo acostado boca para abajo, boca para arriba, el descúbito ventral, el descúbito dorsal, si está el descúbito lateral izquierdo o lateral derecho, y en ese momento yo tengo que agarrar y preguntarle si esa posición que él se está acostando, se está sentado, es preferencial o es obligada. ¿Qué quiere decir preferencial? Que él quiere estar así, no nada de dificultad, o si él tiene que estar así porque tiene alguna dificultad para estar de otra forma. Por ejemplo, en una insuficiencia cardíaca descompensada, el paciente va a estar sentado con una cabecera elevada a 45 grados. Eso es lo normal que tenga una paciente con insuficiencia cardíaca descompensada. O a 90 grados, si todavía no. Entonces hay que escribir eso. Si está bien sentado es 90 grados, si está un poquito inclinado 45, si está más inclinado 30 y si está acostado entonces decúbito dorsal, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces eso hay que decir. Entonces, ¿cómo está? Aparte de eso, decir eso, hay que describir qué coloración de piel tiene. ¿Sí? ¿Sí? Si está pálido, si está cianótico, ¿verdad? O con coloración de piel conservada. Aparte de eso, hay que ver qué él tiene por él. Si tiene un anteojo, si tiene una prótesis, si tiene una sonda nasogástrica, si tiene una vía, qué lado tiene su vía, si tiene una sonda. Entonces, esa ectoscopía prácticamente le va a ser el conjunto de todo lo que vos hiciste para decir. ¿Qué es anteojo? Óculos. Anteojos. Eso, ¿verdad? Y vos vas a decir si el paciente impresiona lo que a vos te parece. Una paciente con una enfermedad aguda impresiona un paciente con una enfermedad subaguda, un paciente con enfermedad crónica o un paciente con una enfermedad crónica agudizada. Entonces, cuando yo digo esa palabra, cuando yo pongo en mi hipótesis diagnóstica, yo tengo que poner acá la enfermedad aguda que yo pienso. Entonces, no puedo yo poner impresiona a un paciente con enfermedad aguda y pongo cáncer de pulmón. Puedo decir que el paciente es una persona de todo. Entonces, si yo puse que acá es aguda, yo no puedo agarrar una enfermedad que es crónica. Pueden llegar a ser. En algunas circunstancias puede ser que el cáncer de pulmón se detecte con una complicación, pero probablemente viene por una complicación ya. Entonces hay que ver qué complicación. Si yo puse aguda ahí, hay que tratar de que acá sea coherente con esto. Y todo esto tuvo que haber sido coherente con todo esto. Si no, quiere decir que algo está mal. ¿Se entiende? Entonces eso va a ayudar para poder englobar todo lo que yo estoy pensando. Si algo en algún momento no me concuerda, yo tengo que retroceder eso para hacer un buen diagnóstico. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Bueno, entonces terminamos la ectoscopía y entonces ahí terminamos. Examen físico. En el examen físico entonces tenemos tres cosas. ¿Verdad? Tres cosas tenemos en el examen físico. Signos vitales, examen por aparato del sistema y la ectoscopía. ¿Sí? El examen físico es donde nosotros ya intervenimos, donde nosotros quitamos los signos. ¿Sí? Lo que hacíamos en la anamnesis, quitábamos los síntomas y todo el antecedente del paciente. Entonces, después de eso hay una parte donde nosotros ponemos hipótesis diagnóstica. Eu não entendi uma coisa. São três, exame físico, você disse que são três tópicos. Signos vitais, ectoscopia e qual que é o outro? Examen por aparato por sistema Ah, tá. y después ectoscopía. Tá.
Algunas historias tienen, antes de la hipótesis diagnóstica, tienen estudios auxiliares. Antes de tener, pero esos estudios auxiliares no es el estudio que yo le pido, es el estudio con que viene el paciente. Entonces, a veces, esto es un dato que hay que escribir antes de hablar del diagnóstico. Entonces, yo puedo después utilizar este estudio más todos los otros y poner acá en mi hipótesis diagnóstica. ¿Sí? En la hipótesis diagnóstica, cuando yo no tengo un estudio que me pueda confirmar el diagnóstico, o cuando la clínica no me da un diagnóstico, primero yo tengo que hacer un diagnóstico sindromático. ¿Sí? Después tengo que hacer un diagnóstico topográfico. Y al final un diagnóstico etiológico. A veces, como es la migraña, yo ya puedo hacer mi diagnóstico sindromático, topográfico y etiológico. Entonces, mi diagnóstico sindromático es una cefalea aguda. ¿Sí? Cefalea aguda ya me habla ya de que el problema es la cabeza. No tengo cefalea del dedo. No necesito poner dolor de cabeza para ver la tomografía. Entonces, cefalea aguda, ese es mi diagnóstico topográfico y sindromático. ¿Verdad? Entonces, etiológico, por toda la característica que hablamos ahora, puede ser una migraña. ¿Sí? Enjaqueca. Bueno, perdió aula. Lo que ustedes me producen cuando no estudian y cuando copian. Y ahora yo le voy a preguntar face to face. Entonces no van a copiar tanto. O sea, tienen solo 50% de copiar este año. El 50% ya tienen que descubrir. Así no son. Ese cara a cara. Prefiero callarme en esa persona. Bueno. Entonces, sin embargo, síndrome topográfico, algunas cosas no tienen topografía etiológico. Algunas cosas puede ser que no. Bueno, entonces, por ejemplo, síndrome febril. ¿Verdad? Ahí yo tengo que saber si mi síndrome febril es agudo o es crónico. ¿Sí? O es subagudo. Porque los síndromes febriles agudos normalmente son bacterianos o virales. Los síndromes febriles prolongados puede ser por muchas cosas. Puede ser neoplásico, puede ser por una endocarditis, por una pielonefritis, puede ser millones de cosas. Entonces, cuando yo pongo síndrome febril agudo, primero voy a averiguar los síndromes agudos frecuentes. Dolor de garganta, la infección urinaria, la neumonía, la gastroenteritis, ¿verdad? Eso primero. Y después voy a buscar otras causas de fiebre aguda, ¿verdad? Normalmente ya voy a encontrar todo ya. No pongo topográfico porque el fiebre es una manifestación sistémica. No sé qué escribía. Bueno, entonces, etiológico en este caso puede ser que yo vea que mi paciente tenga una faringitis, entonces puedo poner que es una faringitis aguda. ¿Sí? Y ahí yo le hago el topográfico y la faringitis aguda. Por las características yo puedo decir que una faringitis aguda viral o bacteriana. ¿Sí? Cuando yo le miro y está rojo y no tiene pus, entonces yo voy a pensar que tiene una faringitis aguda viral. Si ven que tiene pus, yo voy a decir que es una faringitis aguda bacteriana. Sin pedirle ningún estudio. ¿Se entiende? Porque por la clínica yo puedo decir eso. Si yo veo que es rojo, no tiene pus, pero yo pienso que es bacteriano porque su característica, cómo se presenta, no me parece típico. Entonces yo una faringitis aguda de etiología determinar
y sospecho tal germen o tal cosa. Entonces, eso me ayuda a mí a, uno, yo pienso que es una faringitis, pienso que mi problema es una bacteriana. Si es una bacteriana, yo tengo que ingresarle, hacerle ya un antibiótico, ¿verdad? Pero puede ser que me equivoque, ¿verdad? Entonces, en esto lo que me dice que yo tengo cierta duda, que voy a corroborar con un estudio, pero yo necesito ya iniciar un tratamiento para lo que yo pienso. ¿Se entiende? Para eso nos sirve esto. ¿Sí? Entonces, en esta parte puede ser que yo todavía no tenga mi etiológico, entonces este se convirtió en topográfico. ¿Se entiende? Faringitis aguda, de etiología no aclarada, probable bacteriano, pero todavía yo no sé la etiología. Entonces, cuando un paciente entra, siempre tengo que poner primero el diagnóstico sindromático. Pero pongan referencia. Siempre el diagnóstico sindromático. Si pueden, hagan el topográfico, y si pueden, ya hagan el etiológico. Si no pueden, ahí entran los estudios auxiliares. Si ustedes ya hacen el diagnóstico etiológico certero acá, prácticamente no van a más necesitar hacer estudios. Prácticamente, a no ser que haya algún control o cosas así. Si no tienen el etiológico, ahí es lo que nosotros pedimos los estudios. Professor, então, como é que a gente vai saber quais os síndromes que existem? Porque vamos a hablar de eso durante todo el día. Todos lo vamos a ver porque es imposible, yo sé todo, así que Professora, vamos achar mais um pai. lo más frecuente y algunos que sean infrecuentes pero que son relevantes, eso es lo que vamos a decir. Professor, o senhor está barrindo ali que deu uma pescada aqui, né? Mas não está chato não, eu que estou com sono mesmo. Eu vi que o senhor estava rindo. Ele deu uma pescada aqui. La pegó vos. Eu olhei para ele e estava. Mas ele está rindo a hora inteira. Yo hablo feliz. Ele estava feliz na carinha dele. Recebeu salário. Todavía no. El salario solo te hace feliz cuando tenés mucha cuenta. A nossa cara de preocupação e a minha felicidade, é os dois felicidades. Eso puede ser. Bueno, entonces así se hace el diagnóstico. Después del diagnóstico, sindromático, topográfico, etiológico. Y después nosotros hacemos lo que se llama plan. Cuando nosotros tenemos diagnóstico, ahí nosotros hacemos plan. Y el plan nosotros hacemos así: medidas generales, medicación, estudios, medicación o procedimiento. Porque a veces es una cirugía de urgencia y no necesitaba ninguna medicación, ¿verdad? Pero normalmente igual le da una medicación, anestesia, así todo lo que sea. Medicación y o procedimiento. Estudios. Este plan es lo que me va a decir qué yo voy a hacer para solucionarle el problema al paciente o para encontrar su diagnóstico y solucionarle el problema al paciente. Entonces, las medidas generales es que yo le voy a decir al paciente cómo tiene que comportarse. Si tiene que estar acostado, tiene que estar en reposo o puede hacer lo que se le antoje. Si necesita un suero o necesita recibir algo el líquido por vía oral, ¿verdad? O si puede comportarse como él quiera. Otra vez, si es que tiene que consumir por boca, o si tiene que quedarse en ayuna, o si tiene que tener una sonda para alimentarse, o en ciertos casos incluso tener una gastrostomía para alimentarse. Y cómo le van a alimentar y qué le van a poner, todas esas cosas. Esas son medidas generales, o sea que eso es la alimentación, la respiración, si necesita oxígeno, ¿verdad? Si necesita oxígeno por cánula, o si necesita oxígeno por mascarilla, o si necesita incluso intubación de traqueal, estar intubado. ¿Sí? ¿Está bien? Y los signos vitales, cada cuánto tiene que controlarse. Y si se tiene que hacer algunos tipos de balance hidroelectrolítico, algunos controles. ¿Sí? Después, medicación o procedimiento. ¿Qué tratamiento se le va a hacer? Si es un infarto de miocardio,
Si le vas a hacer un cateterismo, entonces pones cateterismo de urgencia, ¿sí? Para abrir ese, ¿verdad? Que eso puede ser tanto tratamiento como puede ser estudios también. Si le vas a pedir hemograma, electrolito, plaqueta, radiografía, todo pones acá. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Yo encontré este en el paciente y yo esto voy a hacer para poder ayudarle a solucionar su problema. Y esto tiene que estar en coherencia con mi diagnóstico. Porque a veces voy a encontrar un diagnóstico de una faringitis viral y le pone antibiótico. Entonces, ¿qué es lo que tiene el paciente? Cuando yo veo la indicación de mi paciente sin mirar su historia, yo tengo que más o menos sospechar qué diagnóstico tiene mi paciente. ¿Sí? De esto, medicación y las medidas generales van a hablar del siguiente año con los grupos de medicina 2 y 3. ¿Sí? Entonces, conmigo van a tratar plan y qué estudio pedir. ¿Sí? ¿Estamos? Creo que por hoy ya es suficiente. ¿Está lista? ¿Alguien falta firmar? Se tiene que quedar para cuando yo llame la lista. Si no están cuando yo llamo la lista, tienen que hacer.